¿Cuáles serán los drivers que impactarán en la economía colombiana de acá a fin de año? ¿Qué pasará con las preocupaciones que hay acerca del déficit fiscal? ¿Esto fue considerado en el proyecto de presupuesto 2026 que ya presentó el gobierno? ¿La inflación seguirá bajando? ¿Cómo fue la producción de café? Sabemos que está alcanzando el valor más alto de los últimos 10 años. ¿Cómo juegan esta producción las tasas de Donald Trump a Colombia, que fueron alrededor del 10%? Para comprender todo esto, quédate en esta entrevista con Fede Desarrollo. Hola a todos, mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia de noticias Safras News y en esta oportunidad nos está acompañando Luis Fernando Mejía, director de Fede Desarrollo de Colombia. Bienvenido, Luis Fernando, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Julieta, qué gusto, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Gracias. Luis Fernando, bueno, recientemente el Banco de la República dejó inalterada la tasa de interés en 9,25%, generando algunas reacciones del gobierno y también algunos analistas del mercado que habían previsto, ¿no?, algún corte aunque sea de 25 puntos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el banco no recortó? Me gustaría conocer cuál es su visión. Sí, Julieta, bueno, tal vez sí, sorprendió a la gran mayoría del mercado, pero justamente desde Fedesarrollo habíamos pronosticado que el Banco de la República no iba a reducir sus tasas. ¿Y cuál era la razón fundamental? Básicamente tiene que ver con el comportamiento del déficit fiscal en Colombia, que ha tenido un aumento muy importante en los últimos 2 años. El año pasado, el déficit fiscal llegó a casi el 7% del Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía. Y este año el gobierno ha estimado recientemente que también va a estar alrededor del 7,1% del PIB. Nosotros somos más pesimistas, estamos estimando que el déficit llegará a 7,5% del PIB en este 2025. A eso se añade, Julieta, que el Banco de la República está, por supuesto, pendiente de la evolución de la inflación, que si bien ha tenido, digamos, noticias relativamente positivas, todavía no está dentro del rango meta. ¿Cuál es la meta de largo plazo del Banco de la República? Un rango entre el 2 y el 4%. La inflación actualmente está ligeramente por debajo del 5%, pero todavía no está llegando al rango meta. Entonces, lo que está detrás de esta decisión tiene que ver en esencia con la preocupación fiscal, es decir, las consecuencias que ese aumento tan importante del déficit fiscal y además la suspensión de la regla fiscal que anunció el gobierno hace algunas semanas podría tener en términos de aumentar las expectativas de inflación vía un aumento muy grande del gasto público que puede presionar la demanda agregada y por ende generar, digamos, un aumento en el nivel de precios. Así que esa dominancia fiscal, como lo llamamos los economistas, está evitando que el Banco de la República, en un contexto de una inflación que viene descendiendo, pueda reducir aún más sus tasas de interés. En esta línea, recientemente el gobierno presentó el proyecto de decreto del proyecto del presupuesto del próximo año en más de 550 billones, que también causó polémica justamente por esto, ¿no? Porque se está alejando este objetivo fiscal que claramente ya se ha perdido. Encima se suma lo de la regla y la cláusula de escape, y entonces, bueno, también ha generado polémica. ¿Por qué el gobierno sigue presupuestando, digamos, cuál es el valor o cuál sería un anclaje lógico que debería esperarse en un presupuesto acorde considerando la situación fiscal? Sí, ese punto clave, Julieta. Mira, el tema de fondo acá tiene que ver con justamente el documento de política pública que haya publicado el Gobierno Nacional en el mes de junio. Eso en Colombia se conoce como el marco fiscal de mediano plazo. Es Ujú, la hoja de ruta en ujú. donde el gobierno hace un análisis de cuál es la situación fiscal hoy y qué está viendo en términos de los próximos años. Y ahí ese documento muy interesante lo que muestra de una manera clara es que el gobierno está diciendo que hay una grave situación fiscal que requerirá aumentos de los impuestos para tener un mayor ingreso, pero Ujú. también recortes en el gasto público para garantizar que las finanzas se puedan consolidar. Eso lo dijo en el mes de junio en este documento del marco fiscal. Y ahí también menciona un punto muy importante, dice el gobierno, el Ministerio de Hacienda, que el presupuesto debería empezar a crecer con la inflación proyectada. El próximo año la inflación proyectada en Colombia es alrededor del 4%, así que el presupuesto para el 2026 debería crecer frente al 2025 alrededor del 4%. Eso lo digo en Ujú. junio. Causó mucha sorpresa que hace apenas una semana el gobierno Sí. nacional, cuando anuncia el anteproyecto del Ujú. presupuesto que radicó al Congreso de la República,
genera un crecimiento del presupuesto del 9%. Pero cuando se excluye el servicio de la deuda, es decir, el pago del capital e intereses de la deuda pública, el crecimiento es del 14%, es decir, más de 3 veces la inflación, que era lo que el propio gobierno había dicho debía crecer el presupuesto. Entonces, es un presupuesto que está creciendo muy por encima de las capacidades de financiamiento. Va a tener un debate muy profundo en el Congreso de la República. Muy seguramente el Congreso no va a estar dispuesto a aprobar ese monto. Y además, hay que decirlo, el gobierno a la par está presentando una reforma tributaria que financiaría en parte ese presupuesto. No existe en nuestro concepto ningún espacio o viabilidad política de una reforma tributaria en el último año de gobierno, cuando los propios congresistas están pensando también en su elección en el mes de marzo del próximo año. En lo que queda, retomo esto, estamos en el último año del gobierno de Petro, que ha sido un gobierno polémico, signado por un enfrentamiento con el Congreso, por las reformas que, bueno, hemos seguido desde acá, la reforma y la contrarreforma y los cambios, y ahora, bueno, esta preocupación con las cuentas fiscales. De acá a fin de año, ¿cuáles ven ustedes que son como los drivers o bueno, la atención donde debería estar? Porque también hay que mirar cómo queda, ¿no? Digamos, el gobierno que sigue, qué es lo que se deja. Entonces, ¿dónde está la atención para inversores, para asentar, digamos, la economía para el próximo año? La atención, digamos, en la inflación, ¿cuáles son los drivers que van a impactar de acá a diciembre? A ver, yo creo que hay cosas que han evolucionado relativamente bien y vuelvo a ratificar, en particular la reducción de la inflación que completa prácticamente 2 años, muy fundamentada en las decisiones justamente de la Junta del Banco de la República, que es el Banco Central en Colombia, que ha tenido las tasas relativamente altas justamente para generar ese anclaje de las expectativas de inflación. Así que no estamos viendo sorpresas más allá del riesgo fiscal, que como lo mencioné anteriormente, el propio banco está monitoreando, pero en principio deberíamos tener una lenta consolidación a esa meta a largo plazo. No llegaríamos al 3% en el 2026, pero sí probablemente a principios del 2027. Entonces, en términos de inflación, creemos que va a haber una, digamos, lenta convergencia a esa meta de largo plazo. En términos de crecimiento, ahí viene una primera preocupación. Colombia ha venido recuperando lentamente ese ritmo de crecimiento. Había crecido apenas al 0.6% en el 2022, el año pasado por debajo del 2% y este año nuestro estimativo un crecimiento cercano al 2.6%. Todavía por debajo del crecimiento de largo plazo de la economía colombiana, que es alrededor del 3.5%. Entonces, ahí hay un tema muy de fondo que tiene que ver con la caída en la tasa de inversión en Colombia. En los últimos 3 años, la tasa de inversión ha caído en 3 puntos porcentuales y estamos en mínimos de casi 2 décadas. La tasa de inversión el año anterior, la total, público y privada, fue alrededor del 16%. Ahí tenemos un reto. El próximo gobierno va a recibir una tasa de inversión baja, una tasa de ahorro baja, y eso limita la capacidad de la economía para crecer. Y el segundo reto, indudablemente, Julieta, tiene que ver con el déficit fiscal. Ya sabemos que este año el déficit va a ser alto. Hay una discusión muy de fondo que se vendrá justamente en los próximos meses sobre cuál va a ser el presupuesto para el 2026 y eso va a determinar cuál va a ser el tamaño del déficit que recibirá el próximo gobierno, qué medidas tendrá que adoptar. Seguramente el gobierno entrante va a tener que hacer una reforma tributaria en el segundo semestre del 2026 y adicionalmente implementar medidas de recorte en el gasto público, que son siempre políticamente muy costosas, pero que serán absolutamente necesarias para estabilizar las finanzas públicas. Entonces, una economía en la que la inflación se reduce paulatinamente, el crecimiento aumenta, pero todavía por debajo del potencial, y con esos dos riesgos grandes en el horizonte, que son el comportamiento de la tasa de inversión y lo que es la consolidación de las finanzas públicas. Sí, sería fundamental, bueno, deja ahí las bases sentadas para, también para el gobierno que sigue esta reducción del gasto público que también conocemos en Argentina, para ajustar las cuentas fiscales. Y Luis Fernando, para finalizar, bueno, recientemente Donald Trump ha reconfirmado una serie de aranceles a varios países del mundo. A Colombia le ha reconfirmado el arancel del 10%. Me gustaría conocer su visión de cómo se ha venido comportando la economía con este arancel, si ha venido algún impacto, si ha sido si es una tasa cómoda, digamos, que compensan los precios, cómo se ha visto. Pues, a ver, la visión desde Desarrollo frente a estos aranceles es que salimos bien librados. Realmente Colombia
fue de los países con menor arancel en este reciente anuncio por parte del gobierno Trump. Ya se había anunciado inicialmente que Colombia iba a estar un 10%, pero además, de manera muy importante, con ciertas exclusiones en productos claves desde el punto de vista de esa balanza comercial con Estados Unidos. En particular, el petróleo y el carbón, por cuestiones de seguridad energética en Estados Unidos, no van a estar sujetos a ese arancel, y la gran mayoría de exportaciones justamente tienen que ver con especialmente el petróleo que se exporta desde Colombia a ese país. Así que la afectación desde el punto de vista efectivo no va a ser el arancel del 10%. Nuestros cálculos nos da una tarifa efectiva alrededor del 5% por las exclusiones grandes que acabo de mencionar. Y en ese contexto, adicionalmente, pensando que otros países, como por ejemplo el caso de Brasil, van a tener aranceles más altos, puede generar oportunidades competitivas, por ejemplo, en el caso del café, que es también muy importante como producto de exportación hacia Estados Unidos. Así que realmente es una buena noticia en términos, por supuesto, de lo que es en general las medidas que ha adoptado el gobierno Trump, y abre oportunidades interesantes en donde Colombia podría lucir un poco más competitivo en términos relativos frente a economías pares de América Latina. Sobre todo que el café en los últimos meses ha mostrado, bueno, es un gran año para la producción de café y por lo que hemos visto, digamos, en lo que es el Producto Bruto Interno de la economía, es uno de los sectores que más peso tiene, ¿no? Junto al agro. Entonces es una buena oportunidad también de acá para adelante, esta Así es, el opción que hace. café en el mes de julio de este año que acaba de pasar tuvo la máxima producción en 10 años, en una década. Entonces ha tenido un comportamiento muy interesante de producción, y también en un contexto de precios altos y una tasa de cambio relativamente depreciada. Y eso implica, por supuesto, ingresos muy altos para los caficultores, que ha generado, entre otras cosas, como lo mencionas, un crecimiento muy interesante en el sector agropecuario en Colombia. Muy bien. Bueno, muy amable, Luis Fernando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido más que claro en todas estas cuestiones que nosotros siempre estamos siguiendo de Colombia. Qué gusto, Julieta. Gracias de nuevo por la invitación. Saludo a todas las personas conectadas y espero poder acompañarles en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.